¿Estamos entonces? Sí. Bueno. Buenos días a todos, colegas, docentes, investigadores, estudiantes. A pedido de la Sociedad Argentina de Estadística, acepté organizar este panel y bueno, aquí estamos. No puedo dejar de recordar el primer clase que tuvo lugar en Montevideo, en Valparaíso, en 1991. Y todo el tiempo que ha transcurrido, y no puedo tampoco dejar de mencionar el homenaje a Laura y también a Jorge Blanco, que falleció trágicamente también en ocasión del clase que tuvo lugar en Buenos Aires en el 2002. Y debo también mencionar que por suerte y por fin la ciencia de datos se ha instalado en el ambiente estadístico, cosa por la que estuve bregando hace muchos años. Bueno, unos docentes creamos la maestría en ciencia de datos, siguiendo los pasos del análisis exploratorio formulado por Ben-Sekri, de quien somos sus herederos, discípulos, Aluja y Trejos. Y bueno, ahora ya esto es pasado, aunque no tan lejano, y bueno, les voy a dar entonces, para mantener una coherencia, digamos, en el tiempo de cómo esto se ha desarrollado, primero la palabra a Tomás Aluja, que va a darles una visión de la inserción justamente de la estadística y de lo exploratorio en lo que originariamente se denominó data mining. Así que, Tomás, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ana. En primer lugar, agradecerte que pensases en mí para esta sesión. Fue un placer conocerte, ya no me acuerdo de qué año fue, pero fue un placer pues, haberte conocido y mantener el contacto. Estoy muy honrado en poder participar en esta sesión. Yo estoy jubilado y no os voy a presentar una aplicación reciente de estas impactantes dentro del mundo del data science. Lo que sí que os voy a presentar es mi experiencia, ¿de acuerdo? Tal como se ve, tal como ha dicho Ana, pues yo vengo del mundo del análisis de datos a la francesa, del análisis de données. Y yo pienso que vale la pena decirlo y repetirlo para que, bueno, yo pienso que las cosas conviene tener una perspectiva de dónde vienen. En estos momentos, data science es el término dominante, ¿no? Lo tenemos en todas partes, incluso en periódicos. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido así. De hecho, han aparecido a lo largo del tiempo distintos conceptos, el cual cada uno ha tenido su momento. Aquí tenéis una gráfica sacada de Google Trends, en la cual pues, se ve que en el 2004 el término dominante todavía era data mining, ¿no? Y como que a partir más o menos del 2010, pues el Big Data pues, explosionó. Y que a partir del 2015, más o menos, pues fue cuando apareció pues, con gran fuerza este concepto de data science, que tengo que decir en honor a la verdad que cuando me hablaron la primera vez, hacía muchos años, pues no me lo tomé muy en serio, ¿no? Sin embargo, ahora sí que me lo estoy tomando muy en serio. Para hacer un poco, para remontarme un poco a la historia, pues me voy a ir un poco lejos. Los datos cuando aparecieron por primera vez fue con los primeros textos escritos. Los primeros textos escritos en Sumeria no eran poemas épicos, sino que eran datos de contabilidad. Si bien hay que esperarse hasta finales del siglo XIX para que estos datos empiecen a ser analizados. Aquí lo que tenéis en la transparencia es el conocido gráfico de Galton,
relacionando la altura media de los padres con la altura media de los hijos, que dio lugar pues, al famoso paper sobre la regresión. ¿Y por qué tiene interés analizar los datos? Pues tiene interés analizar los datos porque los datos contienen información, ¿vale? Contienen información respecto del mecanismo generador de estos datos. Y esto se refleja en una regularidad en estos datos. Por ejemplo, en este gráfico que tenéis aquí, estos son precios de pisos reales de Barcelona y podéis ver que hay variabilidad, pero que no son aleatorios, no son aleatorios. Incluso podríamos llegar a formular que existe un modelo, que no es la distribución normal, porque tiene una cola muy larga en los pisos caros, pero existe un modelo teórico que podría explicar estos precios de los pisos. Esto es, pues los datos contienen información, por tanto es interesante guardarlos, es interesante analizarlos, es interesante sacar la información que contienen, por tanto es importante pues, aprender a partir de los datos. Hay un segundo paradigma muy importante en estadística y es que las variables comparten información. Aquí os he puesto un trozo de un texto de un libro que aparte pues lo reivindico, un libro muy antiguo ya, de un economista, Schumacher, que no es el corredor de carreras, que se llamaba Lo pequeño es hermoso, en contraposición al paradigma entonces de que cuanto más grande mejor, ¿no? Y él lo que explicaba aquí era que el creador, quien fuese o quien sea, en el momento de crear el mundo, pues lo podía haber hecho todo predecible, pero que estos humanos con su bien dotado cerebro, pues algún día llegarían a descubrirlo y perderían el interés en las cosas. O bien lo podía haber hecho todo impredecible. Y también en este caso los humanos con su buen dotado cerebro también llegarían a descubrirlo algún día y también perderían el interés porque nada sería predecible. Por tanto, pues decidió hacer una mezcla de las dos cosas, que las cosas sean un poco predecibles y también impredecibles. Esto es lo que aquí está representado. Cuando queremos predecir algo, alguna variable, pues hay toda una serie de factores sistemáticos que nos sirven para hacer esta predicción y otra serie de factores irrelevantes, pero que también intervienen, pero en mucha menos cuantía, que pues también tienen su participación en el objeto a predecir. Esto los estadísticos lo acostumbramos a representar mediante un modelo. No significa que todo el conocimiento estadístico lo representemos como modelos, pero sí que los modelos es la forma básica de representarlos. El conocimiento en lo cual pues lo que ponemos es la respuesta a lo que queremos predecir igual a la parte ajustada, al ajuste, que depende de las variables sistemáticas, más la parte que depende de los factores irrelevantes, que es la fluctuación aleatoria o error. ¿Vale? ¿Y cómo aprendemos los estadísticos? Bueno, pues aprendemos como todo el mundo. De hecho, esto es el método científico. Esto está sacado del artículo de Box, que se llama Science and Statistics, también muy antiguo, que se llama Learning from Data, en el cual Box lo que explica es de que si nos imaginamos esta línea azul de arriba que representa el mundo de los modelos teóricos perfectos, el mundo de las hipótesis teóricas, el mundo de los conceptos ideales, y la línea roja de abajo imaginamos que representa el mundo de los hechos, de los datos, el mundo real en el cual nosotros estamos inmersos, pues el aprendizaje consiste en, a partir de unos hechos observados, por ejemplo, consiste en, a partir de unos hechos observados, poder inferir, poder inducir cuál es el posible modelo teórico que lo explique y, habiendo propuesto un modelo teórico, por deducción, obtener nuevos datos experimentales que nos puedan verificar o no verificar ese modelo y en caso de que no lo verifiquen, pues modificarlo el modelo de nuevo y así, mediante esta iteración entre estas dos rectas, ir aprendiendo. Si os fijáis,
lo que Box describió en este paper, en este artículo, es la metáfora de Platón sobre la caverna. Nosotros estamos en el mundo real con los datos que están contaminados, no reflejan el modelo perfecto, sino que tienen la contaminación debido a los factores irrelevantes, y fuera de este mundo real pues está este mundo ideal en el cual pues están los modelos teóricos perfectos, los modelos verdaderos. Y por tanto, en definitiva, la estadística lo que nos permite es poder mirar, poder imaginar cómo es el mundo de afuera. Cualquiera que esté puesto en estadística, sin embargo, sabe perfectamente que en estadística pues, bueno, hay una gran división, que es entre la estadística clásica y la estadística exploratoria. En la estadística clásica, en este modelo, pues se parte del modelo teórico, a partir del cual se recogen unos datos experimentales o diseñados que permiten validar si el modelo es cierto o no es cierto. Esto es la estadística clásica, la estadística inferencial, la estadística que ha sido hegemónica en todo el siglo XX. Pero, sobre todo a partir de los años 70, con la aparición de los ordenadores, pues también se puso sobre la mesa lo que se denomina la estadística exploratoria, en la cual pues el razonamiento es puramente inductivo, se parte de los datos y se aprende a partir de estos datos mediante su análisis, y eventualmente se pueden generar hipótesis ulteriores. Es dentro de esta estadística exploratoria que hay que enmarcar la gran aportación que hizo Jean-Paul Benzacri y toda su escuela, que se denomina, bueno, se la conoce más por el nombre en francés, Analyse de données. Aquí os he puesto los principios en los cuales se basa. La estadística no es probabilidad. Bajo el nombre de estadística se refiere a la clásica, se ha construido una pomposa disciplina basada en asunciones teóricas que raramente se cumplen en la práctica. Los modelos deben seguir a los datos y no viceversa. Esto significa que primero debemos tener los datos observados y a partir de estos datos debemos aprender. Debemos ir de abajo a arriba. Esto es importante. Y el tercero también es importante, debemos utilizar toda la información disponible que tengamos. Nuestra aproximación tiene que ser multivariante para poder tener una aproximación más completa. Y por último, que necesitamos el ordenador para hacer este análisis y que el uso del ordenador implica pues, abandonar el paradigma clásico de estadística. Aquí Benzacri era demasiado radical, no hay que abandonar nada, no hay que abandonar nada, pero bueno. A partir de los años 90 apareció un nuevo concepto, el data mining, que venía ligado pues, a las necesidades empresariales. En los años 90 las empresas pues, ya tenían bases de datos muy grandes y sobre todo tenían bases de datos de clientes que era un caramelo pues, ponerse a analizar pues, la información que contenía aquellos datos. Y dieron con un nuevo concepto que es el concepto de data mining, el cual, pues bueno, se puede decir que es la exploración y análisis de grandes cantidades de información secundaria mediante la estadística y el machine learning, el aprendizaje automático, para descubrir información relevante y útil para tomar decisiones. Claro, las empresas se dieron cuenta que tener herramientas que pudiesen sacar la información de los datos, pues era una ventaja competitiva respecto de empresas rivales, ¿no? Y con lo cual, pues, bueno, el data mining fue su momento dorado. Cualquiera que se pusiese pero a trabajar en data mining se encontraba que se utilizaban, de hecho ya lo he dicho antes, dos tipos de técnicas, unas que eran estadísticas y otras que venían del aprendizaje automático. Bueno, aquí he puesto una definición de Rao, del libro Statistics and Truth, no descubro nada. No descubro nada pues, diciendo que los modelos son relaciones matemáticas y que nos gusta calcular los p-values, mientras que en Machine Learning, aquí hay una de un libro de Jesús Mena, resulta que el enfoque es algorítmico. Lo que se trata es de buscar algoritmos y estaban muy preocupados por los problemas algorítmicos, de escalabilidad, etc.
Y también estaban preocupados, no mucho, pero empezaban a estar preocupados para que las soluciones que daban pues, fuesen precisas, tuviesen una buena accuracy. De hecho, en los años 90, cuando nos poníamos a hablar una persona de Machine Learning y un estadístico, no nos entendíamos. Porque si bien los problemas que tratábamos eran los mismos o prácticamente los mismos, los lenguajes que utilizábamos eran distintos. Aquí he puesto una tabla roseta que fue Ludovic Lebar, que fue mi director de tesis, el que me la presentó. Por ejemplo, en estadística hablamos de variables y en Machine Learning pues le llaman atributos o features. Si alguien no nos dice que esto es lo mismo, pues nos va a parecer que estamos tratando problemas que no tienen nada que ver. En estos momentos ya estos problemas de lenguaje ya están resueltos, pero continúa habiendo una diferencia entre la forma que las personas del mundo del Machine Learning y del mundo de la estadística afrontan los problemas. Tomás, si podés ir terminando. Vale, gracias, Ana. Por un lado, los estadísticos intentamos explicar el porqué, mientras que los de Machine Learning se contentan sobre todo con el tema de la predicción. Como me han dicho que tengo que terminar, actualmente ha aparecido un nuevo paradigma que es el data flood, la gran cantidad de datos, dando lugar a partir del 2010 a lo que se llama el Big Data Movement. Hay un incremento en el volumen exponencial de los datos, hay un incremento en el formato de los datos, hay un cambio en que las respuestas se quieren on time, al momento, y no como era antes. Aquí podéis ver las 3 Vs del Big Data, el Volume, Variety and Velocity. Lo cual pues pone el desafío del Big Data. Box en el 1987 había dicho que esencialmente todos los modelos se equivocan, pero algunos son útiles. Pero en el 2008 el director de Google pues decía que todos los modelos son falsos y que cada vez más podemos pasar sin ellos. Y también en el 2008 este señor Chris Anderson sacó un panfleto en el cual hablaba de que ya no es necesaria la teoría y que el Big Data hace el método científico obsoleto. Y eso hay gente que se lo cree, ¿no? De hecho, se ha llegado a plantear, se ha planteado el data science como el cuarto paradigma científico, como el cuarto paradigma científico. Un ejemplo de este nuevo enfoque de aproximación a un problema prescindiendo del modelo es, por ejemplo, el reconocimiento de números manuscritos. Esto es un problema típico que existe desde hace la tira de años. Aquí simplemente tenéis los resultados encontrados sofisticando cada vez más el modelo, simplemente haciendo el modelo cada vez más complejo, prescindiendo totalmente de cuál es el modelo teórico que puede explicar el reconocimiento, simplemente poniendo potencia de cálculo. Cada vez se encuentra precisiones cada vez más altas. Y esto es habiéndolo hecho de una forma naif, no habiéndolo hecho pues, de una forma en serio como se puede hacer. Todo esto pues, nos configura el Data Science como un campo de encuentro de la estadística, del Data Analysis y de la informática, del Machine Learning, en el cual, pues, bueno, todas estas habilidades pues, son importantes. Y para ir terminando, os quiero presentar la forma que yo lo he relacionado. Pues, al principio para mí, pues, había la estadística exploratoria, la cual conjuntamente con el Machine Learning dieron lugar al data Mining, y el Data Mining juntamente con las herramientas de visualización dieron lugar a lo que se ha llamado Analytics, el cual conjuntamente con los nuevos instrumentos de Big Data Management, me refiero a Hadoop, etcétera, dan lugar a lo que se conoce actualmente como el Data Science.
Y antes de terminar, simplemente pues, los riesgos del data science. Esto está sacado de un libro de este señor, La señal y el ruido, de Nate Silver. Simplemente este señor lo que dice es de que, claro, podemos tener muchos más datos, pero muchos de estos datos son redundantes o son ruido. Con lo cual hay un grave peligro de encontrar modelos, pero que detecten falsos positivos. Y que es necesario saber lo que se está haciendo. Es necesario tener un contexto, tener un modelo teórico, aunque no esté formalmente escrito, pero por lo menos tener un contexto teórico, porque si no, las predicciones que se pueden hacer pues, se pueden equivocar se pueden equivocar y mucho, y esto se ha visto en el pasado. Pero el mundo va en esta dirección. Aquí lo que tenéis son dos pensadores actuales, Yuval Noah Harari, que es un historiador, y Byung-Chul Han, que es un filósofo, y los dos pues, hablan de que la humanidad va hacia una nueva religión a la cual llaman el dataísmo, en el cual pues, bueno, la inteligencia estará en los algoritmos y cada vez más pues, los resultados obtenidos con data science pues, serán presentes en la vida de las personas. Como última cotación, un político socialdemócrata inglés del siglo XX que decía todo el mundo se cree un número excepto aquel que lo ha calculado, porque como el peligro que tiene pues esto de fiarlo todo al cálculo de los algoritmos. Todos los que nos hemos dedicado a construir modelos sabemos las asunciones y los errores o problemas que habían en aquellos datos que hemos utilizado pues, para estimar los modelos. Y nada más, esto era lo que yo tenía preparado. Gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas, he ido bastante rápido, soy bastante consciente de esto, pero bueno. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Tomás. Ha sido muy interesante porque has mostrado la interacción con otras disciplinas anexas y además ha sido muy claro y muy ilustrativo. Por lo que veo, hay mucha gente que está interesada. Veremos cómo colgar esta información, si así lo deseas. Y bueno, seguimos en comunicación. Vale, ya me diréis. Creo que ahora le vamos a dar la palabra, a ver cómo es, a Javier. Javier Sí. va a hablar de un tema que también viene de Francia. Quien formuló esta manera de analizar los datos es Edwin Didet, en algo que se llama análisis de datos simbólicos. No sé cuántos de ustedes conocen o han oído hablar de esto, pero acá, a raíz de algunas viajes o conferencias, tenemos un grupo en Argentina, en San Juan, que se están incursionando ya en esta manera de analizar los datos. Entonces le doy a Javier la palabra y veremos después cuál es el eco y la repercusión o el interés de ustedes en esto. Javier, podrías comenzar. Muchas gracias. Tal vez si me das permiso para compartir pantalla. Antes que nada, pues quería saludarles a todos y a todas y bueno, en especial a ti, Ana, y muchas gracias por la invitación. Un gran saludo también a Tomás Aluja, aunque no lo conozco personalmente, había oído hablar mucho de él. Tenemos un amigo en común que es Sergio de los Cobos. Y en la parte histórica donde estabas hablando, me vino a la memoria un tema que lo hemos hablado con Sergio de los Cobos, y es el asunto de los primeros modelos predictivos. O sea, aparte de las tablas sumerias, de conteos, etcétera, hay un primer modelo predictivo que es el del nilómetro, que era el método, ¿verdad? El método que tenían los egipcios para predecir de alguna manera el crecimiento del río que tenía. Ajá, sí.
que no sé si vas a Sí, decir bueno, algo, sí. Sí, sí. Que tenía implicaciones pues, sobre el terreno que se anegaba en las orillas del río y por lo tanto implicaciones en el cálculo de la cosecha y por lo tanto implicaciones en los impuestos. Entonces, para los egipcios era vital tener alguna idea de cómo iba a comportarse el río Nilo y a lo largo del río, desde más o menos lo que ahora es Abu Simbel hasta la desembocadura en Alejandría, pues hay una serie de estructuras, construcciones que se fueron haciendo a lo largo de los siglos, donde medían el nivel de crecida del río. Entonces, tenían una manera de estimar cuánto limo iba a fertilizar la tierra. Entonces, es una cosa interesantísima. No se sabe Sí, muy sí. bien, desde luego, cómo se hace, cómo lo hacían, pero es interesantísimo. Sí, sí. Yo me lo he pasado. Me he largado de Sumeria a Galton, o sea que... Pero entre medio han habido cosas que se han hecho. Y por Y, supuesto lo para, del nilómetro es espectacular. y cuando Tomás estaba hablando, pues me vino a la mente eso, porque también con Sergio Los Cobos hicimos un pequeño articulito de divulgación científica sobre el nilómetro. Entonces, lo puedo compartir desde luego a quien esté interesado. Como dijo Ana, nosotros vamos a hablar de clasificación de datos simbólicos, que es la vertiente del análisis de datos que desarrolló el profesor Edwin Didet, también de la Escuela Francesa de Análisis de Données, que ya introdujo Tomás, y que trata sobre un tipo de datos que se llaman datos tipo histograma. Esta sí es una, digamos, una presentación motivada por una aplicación de mi coautor Alejandro Chacón, quien es ingeniero civil y quien está preocupado por asuntos de hidrología, digamos, en la construcción de estructuras hidráulicas, cálculo de puentes, alcantarillados y cosas por el estilo. Es importante saber cómo se comporta el agua, en particular los picos de agua o la estructura temporal de cómo cae el agua. Y en un país como Costa Rica, esto es clave porque nosotros somos un país tropical, estamos a 10 grados norte sobre el Ecuador, tenemos Océano Pacífico, Mar Caribe y hay dos estaciones, está lloviendo o va a llover. Entonces, aquí llueve muchísimo. De hecho, ayer y antier ha habido inundaciones terribles en el país. Bueno, es una broma. Desde luego tenemos un verano muy bueno. Les invitamos a venir en verano, que es diciembre, enero, febrero. Y hace muy buen clima en esos meses. Pero el problema de las lluvias en las zonas donde llueve mucho es algo crítico. Los dos histogramas siguientes son histogramas de dos lugares diferentes, separados solo por 13 kilómetros, y son dos aguaceros con el mismo volumen de agua, 114 milímetros. Pero en el primer caso, el que se llama San Josecito, esta es la distribución en 390 minutos, y en el otro caso, esta es la distribución en 280 minutos. Es decir, llueve mucho al principio y después casi no llueve, pero estamos hablando de la misma cantidad de agua. Es decir, eso tiene sus implicaciones, como ya dije, para las construcciones. Y otro problema que tiene Costa Rica es que es un país muy diverso, pues tenemos desde playas a terrenos tropicales secos, como lo que tienen a la izquierda, a la derecha arriba, zonas montañosas con grandes caídas de agua, y a la derecha abajo, pues zonas de gran altitud, a más de 3.800 metros, donde pues puede hacer mucho frío y la vegetación es completamente diferente y llueve muy poco. El problema son las zonas intermedias. Entonces, con esos antecedentes y usando una tabla de datos tipo histograma, que son, bueno, como esos histogramas que acabamos de demostrar, el problema es agruparlos, es decir, tener alguna manera de caracterizar cómo llueve en ciertos lugares. Ese es el problema que tiene este grupo de ingenieros. Y tomando en cuenta entonces el tipo de datos y las grandes diferencias que puede haber, empezamos a enfocarnos a el uso de los datos tipo histograma que proponía el profesor Didet.
Tal vez voy a ir pasando del problema ya a la formulación. Los datos tipo histograma son formulados. Una buena definición está en el libro de Didet y Vilar del año pasado, que salió en Wiley, donde para tener la caracterización de los histogramas, pues definimos los intervalos en que se van dividiendo los histogramas, que son los Y, no sé cómo le llaman ustedes, Y o Y, el límite inferior y el límite superior del intervalo, y el pi es pues, la altura, ¿de acuerdo? Se normaliza cada histograma y tenemos entonces datos de esa manera. Hay que decir que los histogramas pueden ser de distinto ancho, ¿verdad? Todo está normalizado, entonces algunas lluvias duran como vimos antes, 360 minutos, otros 100 minutos, otros 400 minutos, eso depende. Depende de cada lugar y cada momento, porque para cada lugar pues tenemos datos de más o menos unos 40 años. Entonces, también en el tiempo, bueno, evidentemente con el cambio climático las cosas han venido cambiando. Entonces, para poder usar una buena medida de distancia, para poder llegar a una clasificación o un clustering adecuado, pues tenemos que medir una buena medida de distancia. Nosotros usamos la distancia L2 de Mallows, que está basada en la distancia de Wasserstein, y nos estamos basando sobre todo en un paper que hicieron Verde, Irpino y Le Chevalier, y en otro que hizo Irpino, donde ellos pues llegan a usar muy bien la distancia L2 de Mallows con lo que viene después, sobre todo poder tener un buen teorema de Huygens, donde uno pueda descomponer la inercia y pueda entonces caracterizar lo que son los baricentros de las clases, de los clústeres. Para eso omito pues, desde luego los tecnicismos, pero hay un teorema de Huygens por detrás. Entonces la distancia de Mallows es una distancia basada en esta de arriba de la distancia de Wasserstein, para poder calcular entonces esas distribuciones. Esos f y g son funciones cuantiles, ¿verdad? Que en nuestro caso pues nos estamos refiriendo a las distribuciones que dan los histogramas para poder hacer el cálculo entre histogramas. Y con ello, ya para datos simbólicos tipo histograma, entonces definimos una inercia total con la distancia de Mallows, y podemos descomponer la inercia total en inercia inter e inercia intra. Y con ello podemos pasar a un teorema de Huygens que nos caracterice los baricentros, que también otro punto que queremos es llegar a definir un baricentro de una clase. Es decir, el baricentro definido es efectivamente el óptimo, pero ese es el chiste de tener un teorema de Huygens. Entonces, proponemos un método de clasificación que lo vamos a comparar con el K-means. El K-means fue estudiado por Verde, Le Chevalier e Irpino. Es el clásico tipo de K-means donde se usan las dos funciones de representación por baricentros y de asignación a la clase más cercana de los puntos, pero con el problema típico del K-means, que es el que podría llegar a óptimos locales. Entonces vamos a usar sobrecalentamiento simulado, que es la traducción que hemos usado para simulated annealing. En otros países se llama recocido simulado, recocción simulada o temple simulado. Es para poder llegar a comparar entonces el método de sobrecalentamiento simulado con un método más clásico que sería el de los K-means. El de K-means que estamos usando es el que programó Irpino y que aparece en R en la biblioteca que tienen allí en pantalla. Bien, entonces para el sobrecalentamiento simulado partimos del empleo de 4 parámetros: una temperatura inicial, una longitud de cadenas de Markov, bueno, el número de clases que hay que definirlo, eso es, digamos, tal vez algo a lo que nos obliga el criterio que estamos usando, y una tasa de crecimiento de la temperatura que le vamos a llamar alfa. Entonces, aparte de la inicialización, las transferencias, digamos, nosotros generamos nuevas clases por transferencias de un simple objeto de una clase en la que estaba a una nueva clase escogida al azar. El objeto es escogido al azar, la nueva clase es escogida al azar, y evaluamos la variación en inercia intra, el delta W, para tomar la decisión con la regla de Metrópolis de si aceptamos esa transferencia sí o no.
Si se mejora la inercia, se acepta. Si no, se acepta con una probabilidad que depende de esa exponencial que tienen ahí, que es llamada la constante de Boltzmann. Desde luego, como hay que estar evaluando el delta W en cada iteración, hay que lograr tener fórmulas simplificadas de delta W, porque si no se vuelve sumamente costoso. Una buena implementación del sobrecalentamiento simulado pasa, entre otras cosas, por tener fórmulas que simplifiquen la variación del criterio. Y en este caso, pues logramos tener una fórmula, nos redujo el tiempo en más de 20 veces, el tiempo de implementación. Y desde ese momento, pues digamos, las ideas para este algoritmo empezó a ser competitivo con el K-means. Y luego, pues es una implementación clásica, se disminuye la temperatura, bueno, se hacen muchas iteraciones con la misma temperatura, esto está asociado a cadenas de Markov de longitud LM, esa longitud es adaptativa, digamos, a veces son más largas, a veces más cortas, y luego se va reduciendo la temperatura hasta llegar a una temperatura final que sea suficientemente cercana a cero. La temperatura inicial, bueno, hay unas maneras de calibrarlo, eso no voy a omitir esto por razones de tiempo. Y aquí, bueno, ven un poquito calibración de temperatura, después algunos aspectos también más o menos técnicos en cuanto a la escogencia de parámetros, la adaptación de las cadenas de Markov, que nosotros las hacemos a veces más largas, a veces más cortas. Y hicimos una comparación de criterios, de comparación de criterios de calidad. Ninguno nos satisface, digamos, al 100% como para decir que alguno de los criterios es mejor que otros en cuanto a la selección del número de clases. Usamos el criterio de Kalinsky-Harabás, el criterio de la silueta, el criterio de Dunn, el Dunn modificado y Baker y Hubert, y Hubert y Levine, pero no podríamos decir que hay uno mejor que otro, ¿verdad? Nos daban, pues a veces, para cierto conjunto de datos nos daba un índice, para otro conjunto de datos otro, y no podríamos decir que uno es mejor que otro. Y al final lo que nosotros recomendábamos a los ingenieros, pues es que usaran un cierto consenso entre los distintos criterios. Para comparar un poco las cosas, pues usamos una tabla de datos de las temperaturas de los Estados Unidos de América, los 48 estados conexos de los Estados Unidos, desde 1895 a 2004, con cada estado con datos tipo histograma en 12 variables. Usamos los iris de Fisher según una transformación que hizo un estudiante de Lynn Villar para poder convertirlos en datos simbólicos. Usamos los registros de lluvia de Costa Rica, pues, de los que ya hablé, para las 14 estaciones meteorológicas que nosotros teníamos como referencia. Y bueno, estos son, digamos, iris de Fisher transformados en datos tipo histograma que lo hizo ese estudiante que mencioné. Estos son los datos de las temperaturas de los Estados Unidos de América según los meses y los distintos estados. Ahí solo estamos poniendo pues una parte, y estos son datos tipo histograma en Costa Rica. También en una estación, estoy poniendo solo la estación de Tapantí, Tapantí es un lugar clave en la gran área metropolitana de San José, porque es de donde se capta el agua potable, el agua que va a ser luego potabilizada para la gran área metropolitana. Digamos, más del 60% de la población en Costa Rica depende de cómo llueva en Tapantí. Bueno, hicimos pues la aplicación del método. Tal vez voy a pasar un poco de los resultados. Lo que quería pues era mostrar cómo se puede usar para datos tipo histograma una aplicación del Simulated Annealing para hacer clasificación, y nosotros desde luego para los ingenieros pues esta es la parte interesante, ¿verdad? Cómo se lograba tener índices de calidad para 2, 3, 4 y 5 clases. Lo que pongo de primero, tasa de atracción, es luego de una serie de corridas del método, cuántas veces llegamos al mismo óptimo local, ¿verdad? Los que tratamos de ver problemas de óptimos locales en métodos de análisis de datos, nos interesa saber qué tan buena
es en cuanto a encontrar buenos óptimos, digamos, sobre todo si vamos a comparar contra K-means y ese tipo de métodos que encuentran óptimos locales. Si podés ir terminando, Javier. Sí, ya voy terminando, pues así tenemos una serie de comparaciones. Estos eran los índices de calidad que ya mencionaba, ¿verdad? Algunos son a minimizar, otros a maximizar y otros a encontrar donde hay un pico, ¿verdad? Esto es a lo que me refería, que no hay consensos en cuanto a los distintos índices. Estos son baricentros que encontramos para 2 clases, 4 variables. Aquí 3 clases, las mismas 4 variables de los índices de Fisher, etc. Entonces, bueno, ahí hay desde luego pues más resultados, pero prefiero ir cortando aquí. No sé si hubiese tal vez alguna pregunta o si esperamos al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, finalmente, le vamos a dar la palabra a Federico Baile, él un joven maestrando, magíster egresado de la maestría de la UBA, que no sé si les dije, pero que la creamos hacia el año 2003 y cuyos cursos comenzaron en el 2004. Una verdadera carrera de vanguardia en este medio. Así que bueno, lo escuchamos a Federico, que es un muy buen expositor también, a pesar de su juventud, una larga experiencia tiene. Bueno, hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, lo más bien. Perfecto, bueno, primero Ana, muchas gracias por considerarme y la invitación y bueno, gracias por los comentarios. Espero que no genere expectativa que después no logre satisfacer. Voy a compartir mi pantalla. Les pido si me confirman si se ve la presentación. Es una slide negra. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí, lo Muchas más gracias. bien. Bárbaro. Bueno, mi nombre es Federico, como dijo Ana. Yo soy licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y luego hice la maestría que mencionaba Ana. Hice la especialización y después hice la maestría. Hice mi tesis de maestría en lo que es mapeo de asentamientos informales con imágenes satelitales. Buscaba elaborar un método que permita reducir el costo de los relevamientos de asentamientos usando técnicas de ciencia de datos. Y a partir de allí me involucré en lo que es el mundo de las imágenes satelitales y un poco la parte de analítica espacial. Así que mi charla va a ser orientada más a un enfoque práctico, problemas que he tenido con estos datos y un poco intentar estimular el uso de esta fuente de datos que cada vez va a ir más creciendo a lo largo de que pase el tiempo. Yo a partir de la tesis fundé una compañía llamada Dimaction Labs, donde simplemente para darles un contexto, comenzamos a armar un equipo donde hoy somos 10 personas que estamos todo el día trabajando con imágenes de satélite, de dron y de radar. Y en función de eso trabajamos en 2 verticales, agricultura y desarrollo urbano, donde aplicamos las técnicas de ciencia de datos a imágenes satelitales e información del terreno que tienen los clientes. Hacemos lo que es mapeo de cultivos, agricultura de precisión, predicción de rendimiento, y en lo que es desarrollo urbano, un poco como corolario de mi tesis, la parte de mapeo de asentamientos informales, y digamos, esto lo hemos hecho en 6 países de Latinoamérica. Puntualmente hemos trabajado, por ejemplo, en Honduras, en Centroamérica, donde analizando la ubicación de estas áreas vulnerables y su exposición a eventos como inundaciones y demás que, bueno, afectan a la calidad de vida de estas personas. Puntualmente en esta presentación voy a estar hablando introduciendo lo que es rápidamente, ¿no? En estos 15 minutos, lo que son las imágenes satelitales, cuál es la metodología usual de trabajo de ciencia de datos con este tipo de datos, y luego algunos problemas que me he enfrentado en cada uno de esos pasos, como para dejar abierta la charla. Obviamente, si alguien tiene experiencia en este tipo de datos, más que bienvenida. Ténganme clemencia, yo no vengo del mundo de la estadística, así que si cometo algún error, digamos, con muchas ganas de escuchar esas correcciones. Básicamente, el armado de un modelo de datos, un modelo estadístico, llamémosle, usando imágenes satelitales y datos de terreno, refiere a la intersección de 3 fuentes de datos. Una fuente de datos son los que le vamos a llamar sensores remotos, donde suelen ser imágenes de satélites, imágenes de radar, o información que tenga el cliente, como datos o el usuario, como datos de dron, vuelos fotogramétricos. Por otro lado, eso se conjuga con los datos de terreno,
relacionados, por ejemplo, en la agricultura, a los sensores de suelo, sensores de fósforo, arcilla, las estaciones meteorológicas, y también información histórica que tenga del campo, por ejemplo, lo que es agricultura, ¿no? Como por ejemplo los mapas de rendimiento de la cosechadora y demás fuentes que son geográficas y se pueden relacionar muy bien con lo que son los sensores remotos como los satélites. En lo que es asentamientos informales también existen datos de polígonos previos de relevamientos de años anteriores, elevación del suelo, tipo de uso del suelo, zonificación inmobiliaria, catastral, todo eso suma y se complementa con los datos de sensores. Y luego la información climática, ya sea como comentaba recién con estaciones meteorológicas, pero también como sensores de lluvia, información satelital de lluvias, información satelital de temperatura, digamos, hay una gran batería de fuentes de datos, algunas públicas, otras privadas, que permiten complementar lo que son los sensores remotos con los datos de terreno. En función de eso, eso es como la base, digamos, los ingredientes para hacer una comida, digamos, para hacer la receta. Ahora, ¿qué es lo que uno va a cocinar? Es lo que finalmente el usuario o el interesado quiere responder. Por ejemplo, en lo que es desarrollo urbano, como les decía, lo que fue mi tesis, ¿no? La detección de los asentamientos, en lo que es agricultura, la clasificación de cultivo, la predicción de rendimiento. Hay un montón de usos de más, por ejemplo, el análisis de uso del suelo, el análisis de deforestación, que todos, digamos, uno estadísticamente o, digamos, desde el punto de vista de la metodología de ciencia de datos, uno tiene que bajarlo, ok, ¿cuál es la pregunta que voy a resolver? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Y cómo lo voy a medir? Las últimas dos, cómo lo voy a medir y con qué datos voy a trabajar, están atados a lo más importante, que es qué pregunta voy a resolver. Por ejemplo, quiero analizar la deforestación en el área del Chaco, del Gran Chaco, en lo que es Sudamérica. Ok, ¿cómo voy a analizar la deforestación? Por ejemplo, agarrando imágenes satelitales, detectando la cobertura forestal y haciendo una diferencia entre la cobertura forestal entre ambas imágenes. Entonces, en definitiva, uno como analista de datos, por lo menos en mi opinión, lo que tiene que hacer es, ok, ¿cómo voy a armar el modelo estadístico para, basado en las imágenes satelitales, reconocer si en cada píxel hay la presencia de un árbol o no? Y en función de eso, luego hacer la comparación y responder el problema. Entonces, la respuesta, digamos, los ingredientes son las imágenes satelitales del Gran Chaco, puedo tener nubes de puntos, LiDAR y demás que ayuden a detectar la altura del árbol. Datos de terreno pueden ser relevamientos de campo de tipo de arbolado, áreas protegidas y demás. Y el clima relacionado con la temperatura, que es uno de los grandes desencadenantes de incendios forestales, ya sean intencionales o no intencionales. Luego de uno tener clara la parte de, ok, adquirir los datos, adquirí no por comprar, sino los tengo todos, los fusioné, pasamos a la parte de cómputo, donde puntualmente uno lo que desarrolla es, bueno, ok, trabajemos, como en estadística se trabaja sobre las variables, se las limpia, se crean nuevos atributos y demás. Acá es similar, pero digamos que nuestras columnas van a ser ahora les cuento un poco más, las bandas, los canales de la imagen satelital y la información que se pueda derivar de los sensores. Una vez que tenemos el dataset armado, se pasa a la parte de modelado, donde, bueno, ya es la conocida por todos, se pueden aplicar diferentes metodologías para poder elaborar, en este caso del forestal, un modelo de clasificación. Y luego de eso, el usuario en general no le interesa. La pregunta que quería saber es cuántas hectáreas estaban deforestando. No le interesa si esto lo hicimos con una regresión logística, lo hicimos con un árbol de decisión o demás. Entonces, ¿cómo transformar esos resultados en una visualización que sea pertinente a lo que está buscando el usuario? En general trabajamos con las herramientas que trabajamos nosotros son Python para la parte de desarrollo de software, Postgres para la parte de base de datos y TensorFlow para la parte más de redes neuronales y esas metodologías. Entonces, una breve introducción de 2 minutos a lo que son las imágenes satelitales. A grandes rasgos, esto no es exhaustivo, es una introducción de 2 minutos. Tenemos los sensores remotos públicos provistos por las agencias espaciales nacionales. Los que más tienen presencia, al menos del lado de difusión y demás, son la NASA y la Agencia Espacial Europea. Estas agencias disponen de descarga de imágenes gratuita, digámosle pública, de sus diferentes sensores, donde tienen sensores de observación de la Tierra para lo que es, por ejemplo, el programa Sentinel de la Agencia Espacial Europea, que tiene datos de radar, datos de imágenes ópticas, Sentinel-2, muy usadas, y después tiene información, otros sensores del Sentinel-3 al 6 para lo que es calidad del aire, monitoreado de océanos y demás cuestiones, cuestiones de glaciares y demás.
Y del lado de la NASA existe el programa Landsat. Hace 3 semanas se lanzó el Landsat 9, que es una sucesión de misiones de satélites de observación de la Tierra que permiten capturar en el espectro óptico diferentes cuestiones. Más allá de lo obvio que uno ve, que son las imágenes que se le llaman True Color o RGB, también capturan datos en el espectro infrarrojo y, digamos, corrido en el espectro como es, de la onda de la luz. Entonces nos permiten ver cuestiones adicionales a las que uno ve con los ojos. En particular, bastante corrido en el espectro óptico, uno puede tener datos de temperatura, datos termales, que en lo que es forestal se usa mucho para la parte de incendios. Para lo que es agricultura se usa mucho el infrarrojo medio, para detectar el estado de las plantas y la presencia de clorofila. Para lo que es detección de asentamientos informales, no sé, mapeo de diferentes objetos en la superficie, se usan las bandas que son visibles a nuestros ojos, las de RGB. Estos satélites son públicos y permiten, nada, es muy sencillo una vez que lo logra hacer, pero es descargarse las imágenes y ponerse a trabajar con eso. Por otro lado, existen empresas privadas que también proveen estos servicios, diferenciándose un poco de estos datos públicos. La primera diferencia es la obvia, es que son imágenes pagas. Tienen programas de research y en caso de catástrofes humanitarias o eventos climatológicos, de difusión de imágenes gratuitas. En este caso las imágenes son de mucho más alta resolución, es decir, se ve mejor el píxel como se ve aquí donde tengo el cursor, pero también existen satélites hiperespectrales que tienen una mayor cantidad de bandas, capturan más, digamos, más finito las proporciones en el espectro de la luz y permiten de ese modo hacer análisis mucho más precisos de, por ejemplo, presencia de bacterias en el agua, en humedales, etcétera, que con una imagen multiespectral no se podría ver. También existen las imágenes de radar que permiten atravesar la nubosidad, permiten tener análisis cuando de noche y demás, que son súper útiles. Perdón si voy rápido, solamente son disparadores. Teniendo en cuenta esto como fuentes de imágenes satelitales, las imágenes piensen que es un satélite que está orbitando una órbita baja, pero está orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, digamos, el satélite en definitiva tiene una cámara de fotos, saca la foto, saca la foto al suelo, básicamente a lo que se ve. Todo lo que esté entre el suelo y el satélite es un problema para nosotros. Es algo que hay que limpiar, algo que trabajar los datos. Entonces, por ejemplo, el problema número 1 en satélites ópticos es la nubosidad. Si hay nubosidad, en estadística sería como un valor faltante, para nosotros es un nulo, hay que hacer algo con eso. Y todas las distorsiones que haya en el medio, ya sea humo, vapor, polvo, etcétera, todo eso genera distorsiones en las imágenes y digamos que serían los registros que tenemos que limpiar para seguir nuestra metodología de ciencia de datos. Puntualmente, existen ya trabajos de cómo detectar las nubes, o sea, no se va a poder imputar un valor de si hay una nube reemplazo por otro valor, porque cada lugar en la Tierra, digamos, es único, pero sí existen técnicas para poder, por ejemplo, remover el efecto atmosférico, remover el vapor, remover el humo, y eso en general está bastante resuelto. Se termina viendo en los niveles de procesamiento de las imágenes. Puntualmente, los problemas que podemos tener aquí desde el punto de vista estadístico es, una vez que uno adquirió las imágenes, es cómo procesarlas y hacer estas remociones, las correcciones geográficas y demás, que van a permitir tener un conjunto de datos limpio para poder trabajar. Creo que de mi experiencia trabajando con imágenes satelitales, si en un proyecto de ciencia de datos la limpieza de datos es el 80%, en un proyecto con imágenes satelitales es el 90%, por toda esta distorsión que puede haber de tener un bólido dando vueltas alrededor de la Tierra, sacándole fotos y nosotros consumiendo esas fotos como parte del análisis. Acá dejo una referencia después para compartir la presentación de los tipos de corrección de las imágenes y un ejemplo de un esquema de todos los pasos que implica partir de una imagen cruda a tener un producto derivado. Es bastante trabajo, digamos, geográfico y de teledetección, no tanto estadístico, pero es lo que termina dejando la imagen lista para el análisis. Entonces, referido al proceso, digamos, una vez que ya tenemos la imagen lista, pasamos al procesamiento de datos, donde lo que buscamos allí es, digamos, ¿qué serían acá las nuevas columnas, los atributos generados? Básicamente uno puede agarrar las diferentes bandas de la imagen, como les comentaba, las RGB, pero también las del infrarrojo, el infrarrojo medio, y en función de eso crear nuevos atributos que permiten tener mayor asertividad en los modelos que creemos. Por ejemplo, los índices verdes que combinan las diferentes bandas del infrarrojo con las bandas en el visible, que permiten resaltar la vegetación, por ejemplo en esta imagen que se ve aquí. Como también generar imágenes, lo que se llama color falso o false color,
que en lugar de ver la imagen en el orden de RGB, se recombinan las bandas para poder hacer como hacer un highlight de usos del suelo específico que querramos detectar. ¿A qué refiere esto? Haciendo la analogía con el análisis de datos de tablas, digamos, sería agregarle nuevas columnas a la tabla. En este caso, las imágenes satelitales le agregamos nuevas bandas, digamos, y estas bandas pueden ser combinaciones de otras bandas. En definitiva, termina siendo un dataset al que le creamos, nos gustaría agregarle columnas para tener mayor asertividad en la precisión. ¿Qué problema estadístico tiene esto? Que en general, si uno dice, bueno, creo un montón de índices verdes y meto todo medio a lo data mining, meto todo en una licuadora y quemar un modelo, en general están altamente correlacionados los índices y hay que tener bastante cuidado en los que se eligen. Existe un montón de literatura al respecto. Por último, para no pasarme de mis 15 minutos, uno pasa a la parte de modelado, donde termina armando el modelo para detectar. ¿Qué problemas tienen los modelos? Bueno, en este caso la presencia de valores nulos y nubosidad, eso ya es un problema gravísimo que tenemos. Por otro lado, ¿cómo hacemos el sampleo para entrenamiento y validación? ¿Entrenamos en un área, predecimos en otra? ¿Entrenamos en una fecha, predecimos en otra? ¿Entrenamos con un satélite, predecimos con otro satélite? Todas estas complicaciones, digamos, uno puede buscar la combinatoria de todo esto, hacen que el problema se vuelva un poco más complejo y que requiera, digamos, hacer hipótesis y decir, bueno, voy a concentrarme en el área y dejo fija la fecha del satélite o viceversa. En general, modelos entre satélites no se suelen hacer, pero a veces puede ser necesario por los temas de nubosidad. Si un satélite sacó una fecha un día y tengo otra imagen de otro día que justo no había nubes, eso me sirve, pero tengo que lograr registrar esos satélites y ahí volvemos al paso de hacer todo el procedimiento de corrección de imágenes. Como conclusiones, para dejar lugar a las preguntas y que quede un minuto para eso, básicamente les contaba, en ciencia de datos es el 80% de la limpieza de datos, en imágenes satelitales es el 90%, pero es muy importante, si eso está mal, el resto va a estar todo mal. Uno puede generar atributos nuevos como se hace en estadística, agregando índices verdes, combinaciones de bandas, pero estos pueden estar altamente correlacionados, hay que tener cuidado con eso y, digamos, uno en general lo que hace es leer papers y leer artículos sobre un investigador que haya estudiado, por ejemplo, la correlación entre el nivel de clorofila de una planta y la firma espectral de la imagen de un satélite, en general se hace eso. El otro fuente de problema pueden ser los valores nulos, en general son nubes y lo que les llama píxeles quemados, píxeles donde la reflectancia es tan alta que, por ejemplo, un techo con algún material específico, al tener la incidencia de la luz solar y la cámara capturar eso, es tan alta la reflectancia que tiene que el píxel tiene un valor muy alto de brillo y sería como un outlier en nuestro análisis, no lo podemos analizar. Siempre piensen que esto depende de un sensor físico y todo lo que pase de ese sensor físico va a ser un problema para nuestro conjunto de datos. Y después, el último paso, es la elección de áreas de muestreo, de entrenamiento y validación, es algo delicado y tiene que estar planteado de antemano. Bueno, gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Luego después dejaré compartida la presentación por si a alguien le interesa ver algo más. Gracias. Gracias, Federico. Y tenemos muy poco tiempo para alguna pregunta. Hay una de Javier Bussi que era referida a toda la mesa respecto a si la estadística es la ciencia de datos. No, la estadística es un instrumento, una herramienta que se usa en todo el gran proceso de la ciencia de datos. Esto ha sido el origen, quizá, la incursión de la estadística al reducir la dimensión del problema con los métodos exploratorios a medida que ha pasado el tiempo y han aumentado también el soft y como una bola de nieve se ha ido acrecentando día a día, es una parte de, como la inteligencia artificial, la visualización, el análisis textual, en todo eso interviene la estadística, pero la ciencia de datos en abstracto no es algo solo y único, abarca todas esas disciplinas. No sé si es la respuesta que esperaba, pero bueno. No, y lo que te pueden decir los otros participantes de la mesa. Si alguno le quiere dar una respuesta. Sí, yo creo que no soy el más capacitado, así que les dejo lugar a los demás. Tomás o Javier. Si quieres, yo reafirmo lo que acabas de decir.
De hecho, mi presentación intentaba responder a esta pregunta. La estadística es una parte fundamental, básica del data science, pero el data science es mucho más amplio que la estadística. El data science no se entiende sin la aportación del machine learning, de las técnicas de machine learning, sin las redes neuronales profundas que, por ejemplo, ahora se están haciendo para resolver problemas de clasificación en imágenes. Pues esto no viene del mundo de la estadística, esto viene del mundo del machine learning. Y también sin la aportación del manejo de grandes cantidades de datos en la nube, todo lo que es el Big Data Management, con todas sus técnicas, herramientas y palabras que le son propias, pues tampoco se entiende el Data Science. El Data Science es el resumen de todas estas tres cosas al mismo tiempo. Pero la estadística sí que es fundamental porque es la que da la cientificidad a los resultados que se dan, ¿no? Todo lo demás son instrumentos, son algoritmos, son herramientas. La estadística es lo que permite poder hacer predicciones con una cierta precisión y con un mínimo de seguridad. Tener siempre presente, tener siempre presente que hacer ciencia de datos implica ser parte de un grupo interdisciplinario donde cada uno ocupa un rol más importante en algunos casos, menos importantes, pero siempre intervienen todas estas disciplinas que pudimos mencionar. No Ana, sé si me permitís ampliar, aparte de lo que dijo Tomás. Sí, cómo no. Sí, otro asunto importante en cuanto a la diferencia entre estadística y ciencia de datos es que en estadística muchas veces hay una intención de cuáles son las variables que se van a medir. Hay un diseño de experimentos o uno sabe más o menos a qué quiere llegar, por lo menos en los muestreos. En cambio, en ciencia de datos, los datos pueden llegar de muchas maneras inesperadas. Usted podría estar recolectando datos que usted al principio no sabía que estaban allí. ¿De acuerdo? Ese es un punto. Y el otro punto es que la estadística es efectivamente fundamental para la ciencia de datos y por eso a veces hay gente que confunde las cosas en el sentido de que en estadística también hay casi siempre dos objetivos y es hacer síntesis visuales, digamos gráficos y cosas por el estilo, y síntesis numéricas, por ejemplo, calcular un índice, calcular coeficientes y cosas por el estilo. Y en ciencia de datos también, uno quiere visualización y quiere resúmenes numéricos. Entonces, muchas veces se tiende a confundir las cosas. Ahora, desde luego, la ciencia de datos de hace 50 años era la estadística. Lo que pasa es que las cosas han evolucionado, la manera de recolectar datos, todo lo que acaba de explicar Federico sobre manera de recolectar datos vía satélites, es algo que no existía hace 50 años y ahora son formas de tener una enorme cantidad de información. Pero dentro de esa evolución, el manejo de grandes volúmenes de datos, el manejo de bases de datos y todo lo que es algoritmia, son grandes cambios que ha tenido el área, ¿verdad? Y a pesar de que hay gente que efectivamente en los años 60 usaba la palabra ciencia de datos para definir a la estadística, pero el término moderno de ciencia de datos es completamente diferente al que se usaba antes. Gracias. Sí. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta, y si no, lamentablemente no hubo más tiempo, pero estamos por terminada la sesión. Pueden ustedes decir. Bueno, muchas gracias a todos por participar y a los demás por escuchar y bueno. Muchas gracias. Que tengan todos un buen día. Si quieren podemos seguir la discusión hoy a la tarde en el café, a las 5:30 de la tarde. Podemos seguir conversando con estas cosas que nos quedan pendientes en todas las sesiones. Y además Cristina tiró ahí un titular que dice, tal vez podríamos decir que la ciencia de datos es la confluencia de la estadística y la informática.
algo para hablar. Bueno, anotemos y hacemos un breakout room de este tema, que me parece que no está saldado para nada, ¿no? Yo, si me permitís, ir a la definición de Wikipedia de Data Science, y allí lo veréis. Es lo que allí pone. Es lo que allí pone. Es la confluencia. Informática es demasiado amplio. Informático es demasiado amplio, pero dentro de la informática, pues el campo de los sistemas de información y en particular su aplicación al Big Data, a la información en la nube, y dentro de la informática el otro campo que es el del Machine Learning. Y ya está. Pero para mí la estadística es la parte, el palo fundamental. Perdona, Ana, que te he cortado. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ana. Vamos cerrando esta sesión y bueno, nos vemos en el café entonces para seguir. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos Chao. vemos. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por todo.